Aquí en cabina con José Eliche, quien ha sido oficial mayor del Parlamento y también ministro del Interior, y con Raúl Molina, quien ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y es experto en temas regionales. Ambos son parte de una plataforma llamada Propuesta País. Y lo que vienen a comentar esta mañana es una propuesta urgente para salir de la crisis política. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Buenos días, Fernando. A ver, hay una demanda, ya habíamos revisado la encuesta de Ipsos y efectivamente una gran mayoría de peruanos quiere que se adelanten las elecciones. Y aquí viene la discusión que se da en el seno del Congreso de la República, ¿no? Porque está condicionada a una asamblea constituyente, condicionada a reformas políticas, pero al mismo tiempo hay un sentido de urgencia que viene desde las regiones por los bloqueos, porque la situación realmente está grave y porque finalmente hay más de 20 personas que han fallecido en estos enfrentamientos. Entonces, acelerar esto aparentemente es algo muy importante. ¿Cómo hacemos para, dentro del marco de la ley, poder acelerar el adelanto de elecciones, señor Molina? A ver, lo primero es que esta es una propuesta que trata de interpretar la demanda del país, ¿no? Y estamos convencidos que es posible acortar el cronograma a un periodo de 9 meses, de tal manera que podamos tener la primera votación el primer domingo de octubre, como solemos hacerlo, por ejemplo, para regiones y municipios. Hemos consultado con ex secretarios del Jurado Nacional de Elecciones, con ex funcionarios de OMPE, y ellos creen que es posible. Claro, cuando las actuales autoridades electorales declaran, se dan más holgura porque es normal que se den más holgura, pero se puede hacer en 9 meses. Se ha hecho en 9 meses en la elección de este Congreso cuando era presidente el señor Sagasti, y se ha hecho así también en el periodo del señor Paniagua. O sea, podemos hacer una elección. Hay una complejidad mayor que son las primarias, que están en la ley actualmente, pero la idea es enfocarnos no tanto en meter reformas complejas antes de esa convocatoria, sino en acortar el cronograma de tal manera que comenzando el 24 tengamos autoridades nuevas. De acuerdo. Es cierto que no solamente las actuales autoridades electorales tienen dudas de poder reducir el plazo en menos de 12 meses, sino el ministro de Justicia también, que es un especialista en derecho electoral y que lo ha dicho en el Congreso, ¿no? Porque lo que ustedes proponen supone hacer una reforma constitucional en este mes de diciembre, estamos 19, esta semana es la Navidad, y otra reforma en enero, prevén ustedes, pese a que la actual legislatura va hasta fin de enero. Una primera votación en diciembre y una segunda votación en enero. Habría que cambiar el calendario de la legislatura. Y hay que hacer una reforma, un ajuste en el reglamento del Congreso también de manera temporal para cambiar las fechas de la segunda legislatura ordinaria. Como medidas transitorias, ¿no? Como medidas transitorias, sí, exactamente. Sí, o sea, la idea, como ha dicho Raúl, digamos, tener el tiempo suficiente es lo ideal, ¿no? Y el ministro de Justicia, que en efecto es un experto en derecho electoral, yo creo que es una muy buena exposición explicando realmente cuál es el escenario en cuanto a tiempos y a lo que hay que hacer ideal. La jefa del RENIEC también hizo una exposición un poco más emotiva, ¿no? Donde habló sobre la calidad del proceso electoral, si es que, digamos, se hacía dentro del tiempo ideal o si se adelantaba. Entonces, claro, sí, quizás el escenario ideal es 2024. Sí. Sin embargo, hay que reconocer que hay una demanda porque esto se haga más rápido. La demanda, bueno, viene de la lectura de los sondeos de opinión pública y demás, y un poco lo que uno escucha en la calle o conversa con personas que están, digamos, cerca de alguien que puede ser representativo, digamos, de grupos de nuestra sociedad. Y hay que tener pues como un plan B, ¿no? Que podría convertirse finalmente en el plan más importante. Hay que tener un plan de este tipo porque el país requiere urgentemente una salida y un mensaje claro sobre, digamos, cómo lo que han decidido hacer las autoridades, en este caso especialmente el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, que en el caso de la presidenta yo creo que ha sido bastante clara en cuanto a sus intenciones, ¿no? Y las posibilidades que ella ve de que esto ocurra, ¿no? En este documento lo que ustedes están proponiendo también es que este nuevo periodo solamente que esta nueva elección sea para completar el periodo, es decir, que dure 3 años, que vaya hasta el 2026. Así es. ¿Por qué?
Porque ese periodo recortado, primero, podría servir para discutir las reformas más complejas, cuya discusión tenemos que animar hasta ese momento de la elección para empujar a que ese nuevo Congreso efectivamente discuta las reformas de fondo. Pero nada lo garantiza. Nada lo garantiza. Lo segundo es, de alguna manera, si entran en enero, es mitad de periodo de 5 años. Eso puede abrir el espacio para discutir una reforma que está dando vueltas hace tiempo, que es la renovación parcial del Congreso, ¿no? Porque el Congreso que está ahorita cumple la mitad de su periodo en enero. Entonces, y porque estamos planteándolo como reformas transitorias. Entonces, pensar que la periodicidad del periodo presidencial va a cambiar mediante reformas transitorias es un poco complicado. Esa discusión que la haga el Congreso que viene. Lo único que estamos planteando es una salida para una demanda que nos ha costado 2 decenas de muertos. Una demanda que no podemos dejar de oír y que necesita una respuesta. La presidenta ha dicho bien claro, Congreso está en tu cancha, y el Congreso es lo que la gente está rechazando. Entonces tenemos que darle una salida y los congresistas tienen que escuchar que el país les está pidiendo una salida dentro de la Constitución que permita su renovación. Pero además ustedes proponen que el inicio del nuevo gobierno sea en diciembre del 2023, cuando siempre se da en 28 de julio. Ahí también tiene que haber una modificación. Sí, claro, porque en la Constitución hay una disposición que establece pues que el presidente da su mensaje al Congreso en esa fecha, ¿no? El 28 de julio. Pero nadie impediría que así sea, ¿no? Porque una cosa es, claro, siempre coincide el inicio del mandato presidencial con el mandato parlamentario, con unos días antes se inicia el mandato parlamentario, pero nada impide que el 28 de julio, en efecto, el presidente dé su mensaje al Congreso. No olvidemos, Mabel, que se está planteando como medida transitoria. Es por esta vez nomás, como por una vez fue el presidente Paniagua, como por una vez fue el presidente Sagasti. O sea, es una solución para la situación compleja en la que estamos metidos. Ahora, hay un punto sobre el cual se ha ido generando un consenso que tiene un valor principista y un valor práctico también, que es el de la reelección. Digo práctico porque eso animaría a muchos congresistas a votar a favor, puesto que ellos pueden presentarse otra vez si creen que pueden ser reelegidos. Pero ¿va a ser posible introducir una reforma de esa importancia, de esa eficacia con este calendario? Claro, o sea, se puede promover eso desde ahora mismo dentro de las reformas transitorias. Podría ser transitorio, podría quedar ya definitivamente en la Constitución como la reelección que sea posible siempre. A su vez 2 votos, ¿no? 2 votos. Sí, claro. ¿No? Sí, igual que cualquier reforma constitucional. Entonces, bueno, entre nosotros en Propuesta País no estamos totalmente de acuerdo en todo, ¿no? Ya discutimos también, de eso se trata también, ¿no? Yo sí creo que hay que habilitar la reelección, ¿no? La posibilidad de la reelección, pero claro, hay que hacer otros ajustes en el sistema, ¿no? A nivel de partidos y demás. Y creo que eso nos lleva a un punto muy importante, que es lo que muchos se preguntan. ¿Qué garantiza que el próximo Congreso que elijamos sea un Congreso de mayor nivel, que la oferta sea de mayor calidad y que sea un Congreso que finalmente, no hayan agendas personales, empresariales, etcétera? Para eso hay una tercera parte que en el documento donde deslizamos algunas propuestas, ¿no?, que tendrían por finalidad forzar la mejora de la calidad de la representación política. Hablemos de estas propuestas, por favor, y si las podemos poner en práctica a partir de esa discusión que se va a dar en el Congreso de la República. Son las 8:44, hacemos la pausa y volvemos. Continuamos dialogando con José Elich y con Raúl Molina acerca de esta propuesta, que es una propuesta para salir de la crisis política. Ellos presentan un nuevo cronograma en el cual las elecciones podrían darse el primer día de octubre, ¿no? Para que el inicio de un nuevo gobierno y de un nuevo Congreso inicie a fines del 2023. Pero yo les preguntaba sobre estas reformas, ¿no? Porque se discute mucho sobre las reformas, pero ¿qué reforma garantiza o qué cambio nos va a garantizar que el próximo Congreso no sea exactamente lo mismo que o inclusive peor? Porque cada 5 años decimos, este es el peor, este es el peor, ¿no? Le pregunto al señor Elich.
Bueno, en este tema nosotros estamos sugiriendo que se reflexione sobre algunas propuestas que tengan por finalidad forzar la mejora de la calidad de la representación política, o sea, hacer algo inmediato. Y quisiera advertir que dentro de Propuesta País no estamos exactamente de acuerdo todos en esto, ¿no? Sin embargo, nosotros discutimos todo el tiempo y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Pero hemos incluido ahí algunas de estas ideas, ¿no? Dos fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacer una reforma para ir a la elección por distrito uninominal, para que el representante esté más cerca de los representados. Y en segundo lugar, hacer una reforma que no tiene, digamos, similar en la legislación electoral comparada de otros países, también con la finalidad de forzar la mejora de la calidad de la representación, que consiste en responsabilizar, ¿no? Y eventualmente, digamos, causar una pérdida a los partidos políticos por quienes llevan al Congreso. Es decir, la idea es evitar el transfugismo, tratar de garantizar la solidez de los grupos parlamentarios. Ahora hay 13 grupos parlamentarios en el Congreso y con los no agrupados 14, y también que conserven su coherencia en cuanto al mensaje. Entonces, para eso lo que proponemos es algo que es bastante arriesgado y nuevo, es por ejemplo, que cuando quien renuncia a su grupo parlamentario pierde la curul. Pierde la curul, por supuesto, el congresista, pero también el partido polítiembro. Es decir, y el Congreso pasa a tener menos miembros. Así es. Lo reemplaza la lista el del siguiente, y tiene menos miembros en el Parlamento del partido, ¿no? El accesitario de la lista siguiente. Del accesitario de la lista siguiente, ¿no es cierto? La idea es que vayan perdiendo, ¿no? Y que piensen bien. Pero quieren prohibir entonces que hayan renuncias por conciencia incluso. Ya, esos son los temas que hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que genera desacuerdo dentro de propuestas. Se puede incluir una disposición, ¿no?, que define exactamente qué cosa es voto de conciencia, sobre qué temas, ¿no? Más o menos los conocemos, son temas sobre derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos podría ser, ¿no? Pero lo cierto es que con todo lo que nos ha pasado y con este resultado que lo estamos viendo, 13 grupos parlamentarios, un Congreso absolutamente políticamente debilitado para cualquier cosa, para tomar cualquier acuerdo, y va a continuar sucediendo, pues yo creo que hay que, y esa es la palabra que hemos usado y esta es la palabra que reitero, forzar de alguna manera la mejora de la calidad de la representación política. Señor Molina, usted ha sido viceministro de Gobernanza Territorial. Usted conoce sobre los conflictos y cuáles son las demandas en regiones. Más allá de las reformas que se puedan hacer, hay una discusión acerca de lo que está pasando en regiones. ¿Cómo observamos que, según esta encuesta de Ipsos, por ejemplo, en el sur, 52% estaba de acuerdo con un golpe de Estado? Y esto no es algo que se haya activado de la noche a la mañana. Hay muchos peruanos que no creen en las instituciones, que no creen en el sistema, que les da igual que haya reformas políticas, porque tienen muchas necesidades, porque son ciudadanos que no se sienten eso, ciudadanos. ¿Qué hacemos al respecto? Porque con eso no hay reforma que calme las aguas. Comenzar a discutir, Mabel, como lo he dicho en muchas entrevistas, el modelo de Estado que queremos para una segunda república, digamos, ¿no? O sea, durante 200 años hemos construido un Estado democrático que al final es una democracia formal que para esa gente no representa nada. Esa gente que vive todos los días en el mundo informal e incluso en el mundo ilegal para tratar de resolver su vida, pero que no encuentra respuestas en el Estado. Y la percepción que hay en esos lugares es que en Lima hay una discusión que no los representa a ellos y que no los oye, sobre todo. Entonces, parte de lo que me parece más importante de esto es poner un conjunto de propuestas en la mesa. Algunas, las más simples, tal vez, ojalá puedan ser parte de la ley de convocatoria de elecciones y se aprueben en esas reformas transitorias que estamos planteando, que ponen énfasis en un cronograma. Otras serán materia de un siguiente Congreso que, como dices tú, no hay ninguna garantía que los discuta, pero la ciudadanía tiene que empujar a que los discuta, porque creemos que lo que sí es urgente en el Perú
es una discusión profunda del tipo de Estado que queremos para que le responda a ese país diverso y desigual que es este país, donde hay una fractura entre la sociedad y la capital, donde hay cosas que son muy importantes para los que estamos en esta mesa, pero no son tan importantes para esos ciudadanos del sur andino. Ahora, naturalmente, lo que es importante para todos es la corrupción. Sin aunque ninguna en duda. eso también hay una percepción diferenciada, ¿no? Sin ninguna duda. Pero para garantizar que hay una expresión política representativa, lo que se ha adoptado en el Perú desde hace 44 años es el voto obligatorio. Así es. Ustedes están contra el voto obligatorio. No. Bueno, no acá es- lo leo, discúlpenme, ¿eh? Pero es lo que leo como propuesta. Eliminación, ¿o no? Están por el del voto voto. obligatorio. Sí, no, voto eso no está, obligatorio, sí. eso no está en el texto. Eso se mantiene. Y lo que quieren Voto eliminar, preferencial. eliminado. El preferencial sí. Eliminado. eliminado. O sea, son los partidos políticos que deciden el orden Sí. de los que deben entrar. Claro, eso va aparejado con una propuesta que es más compleja porque necesita discusión, que es la de los distritos electorales más pequeños, ¿no? Pueden Pero ser eso- uninominales, eso- pueden ser binominales. Eso es muy complicado. Es de complicado hacer, ¿no? porque hay que hacer un nuevo Tomará mapa. muchos meses. Hay que hacer un nuevo mapa, por eso no lo ponemos en el primer paquete. Pero en el primer paquete sí hay cosas que ya están aprobadas. Si juntamos primarias con paridad de alternancia más la eliminación del voto preferencial, esas tres propuestas amarradas entre sí es una primera contribución a calidad de la elección y del voto, ¿no? De la representación. El otro paquete, que son más complejas, como la que propone Pepe, de la eliminación o sea, la pérdida de la curul por los partidos cuyos representantes salen, o los distritos electorales más pequeños, son una segunda etapa de mejora de la calidad de la representación. Lo que es claro, Fernando, es que hay que hacer un conjunto de medidas urgentes si no queremos que el descreimiento en la democracia siga creciendo. Sí, pero el problema es que quieren hacer un conjunto de medidas en un plazo muy corto. No. Esa es El la primer paquete dificultad. es- Y eso supone, como dicen ustedes, usando una palabra dudosa, forzarle la mano al Congreso. Sí, Sí, claro. así es, forzar. Usted es pero oficial mayor, señor Hélice. Sabe que es una mano poderosa en se el puede, Congreso. ¿eh? pero se puede. ¿Ah? Es que tiene que aplicarse el Congreso totalmente. O sea, esta es la tarea principal, casi la única. Tienen que reconocer que ya no hay tiempo, Fernando, para seguir dando vueltas. Pero es que el Congreso no se da por enterado, ¿no? Y empecemos por esa discusión, ¿no? Están condicionando el adelanto de elecciones según sus agendas particulares. Y han citado recién para una discusión que debería ser urgente para mañana, ¿no? Tendrán que reaccionar. Van a Pero ¿qué reaccionar. necesitan? Si hay más de 20 muertos, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, ya debería haber ocurrido, pero va a ocurrir de todas maneras. porque 20 la muertos presión va a debería muy ser grande, ¿no? suficiente razón, ¿no? Por supuesto, una sola persona Pero hay que seguir fallecida. presionando, y esa es una de las razones por las que Propuesta País decidió salir ya, porque hay mucho riesgo que el Congreso en esos paréntesis saca conejos de la chistera, ¿no? Sí. Y nos sale con cosas que nadie quiere y las dan por aprobadas. Sí, ahora ustedes también están proponiendo que las elecciones presidenciales sean un día y otro día sean las parlamentarias. Claro. Leo aquí, el primer domingo de octubre del 2023 las elecciones presidenciales y el cuarto domingo De noviembre. de noviembre, ¿verdad? Sí. De 2023 las elecciones parlamentarias. Juntamente con una eventual segunda vuelta. Ajá. ¿Por qué lo proponen de esa manera? ¿Y se podrían dar los cambios para que esto suceda así? Esa es una de las propuestas también que es difícil que un Congreso como este la acepte, ¿no? Es una propuesta que ya ha sido planteada en la arena pública. Para Y que es uno una- sepa por quién y- vota Exactamente. por el Es una Congreso propuesta después de saber quiénes han pasado a la segunda lo vuelta. que busca es que el ciudadano pueda darse la posibilidad que en función de los resultados de la primera vuelta oriente su voto en el Congreso para que no solo sea la votación en el Congreso producto del arrastre del presidente para los dos primeros bloques que al final hemos visto que no importan para nada porque comienzan a recomponerse y el bloque mayoritario de Perú Libre ahora son cuatro bancadas. Entonces lo que se busca es que el ciudadano no tenga que seguir su voto del presidente, sino efectivamente tenga la posibilidad de hacer voto cruzado mirando el resultado de la primera vuelta. Bueno, vamos a ver si logran entonces esta tarea propia de San Martín de Porres, combinar a la vez una aceleración de los plazos con varias reformas. Bueno, solamente es dar tratar de impulsar un pequeño paso de algo que en realidad tenemos que hacer todos y todas, ¿no? Eso Bueno, es lo que veremos por lo pronto mañana. Y con- Propuesta País va a seguir con el debate, va a seguir invitando gente, quiere promover que estas propuestas se discutan. Ahora, una vez que se convoquen las elecciones, una vez que se hayan hecho. Bueno,
Contamos entonces con Propuesta País y regresarán ustedes para que nos digan su opinión sobre cómo ha reaccionado el Congreso mañana, que como lo ha dicho Mabel, está previsto un pleno dedicado justamente a este tema. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias. Dos Muchas gracias a miembros ustedes. de Propuesta País, es decir, Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, y José Hélice, que ha sido ministro del Interior y secretario general de la Presidencia de la República. Muchas gracias y muy buenos días.